Hola aventureros, bienvenidos a la taberna del Pegaso Desplumado. ¿Saben? Es bueno sentirse con la confianza de poderse decirse un profesional en algo que te gusta. Un profesional es alguien que tiene integridad, conocimiento y experticia en lo que le apasiona. Pero algunas personas creo que no entiendan lo que significan cada una de esas palabras y muy fácilmente se hacen llamar profesionales sin tener cómo respaldar sus palabras. La historia de hoy trata de una de esas personas. Así que, sin nada más que decir aventureros, hoy presentamos... Un DM profesional pierde el control y destruye amistades de varios años y múltiples campañas cuando un jugador abandona. Por Fly High Sky 777. Pido una disculpa de antemano porque esta es una historia larga. El DM probablemente está en mi top 3 de las peores experiencias de todos los tiempos, y voy a agregar todo el contexto conforme avance la historia, para cubrir por completo lo increíblemente mala que fue esta situación. Mi parte en esta historia comienza cuando me estaba quejando con una amiga de que nunca había podido jugar Pathfinder, ya que siempre era el DM eterno en mis grupos. Ella me invitó a unirme a una partida en línea que jugaba con algunos amigos. Mi primera señal de alerta, de muchas, fue que su amiga cobraba a los jugadores, porque era una DM profesional. Investigando un poco más, descubrí que la DM tenía un grupo grande de amigos para los que dirigía varias campañas, cobrando $20 por sesión. No tengo problemas con que la gente gane dinero siendo DM, pero me pareció extraño que le cobrara a sus propios amigos. Le dije a mi amiga que no estaba en posición de pagar por partidas y ella dijo que cubría los costos por mí, lo cual fue muy amable de su parte. Ah, genial, tenemos aquí otra manipuladora tratando de sacarle lana a sus compañeros. Cielo, señorita, ¿no puede ser un poco más sutil con su avaricia? Aprovechar el contrato social de la amistad para sacar dinero. ¡Qué bajo ha caído! Por cierto, no se olviden de aportar a la taberna del Pegaso Desplumado. Agradecemos todas sus propinas. Muchas gracias. El grupo estaba jugando Kingmaker, lo cual me emocionaba mucho. Y había espacios disponibles porque 2 de los 7 jugadores acababan de dejar la campaña por razones personales. Terminé teniendo una sesión cero con la DM, donde hablábamos de expectativas y revisamos el concepto general de mi personaje. Le expliqué que quería jugar un inventor Shuni, muy enfocado en la idea de comunidad, y que planeaba interactuar mucho con el sistema de cocina de Kingmaker, haciendo de la cocina mi especialidad. Ella parecía muy de acuerdo con la idea y dijo que encajaría bien. Aproximadamente a la semana siguiente, avanzamos a la semana siguiente y mi primera sesión con el grupo. Me presentan al grupo y aproximadamente una hora después de iniciada la sesión, el grupo conoce a mi personaje. Menos de 30 minutos después de que el grupo conoce a mi personaje, nos presentan a Ruby, una literal princesa mitad fénix de un país que nunca habíamos oído hablar, que es increíblemente atractiva, descrita como de nivel muy alto y que casualmente resulta ser la mejor cocinera del mundo. La DM procede a describir lo increíble que es su cocina y decide señalar por nombre la cocina de mi personaje como inferior, para luego lanzarse en un monólogo de casi 2 horas sobre el trasfondo de este NPC. Pero, ¿qué huevos? ¿Qué huevotes? Esta hija de su madre en verdad cree que está compitiendo. Otra vez competencia con tu jugador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué te enfrentas con las personas con las que estás tratando de pasar un buen rato? En especial cuando te están pagando. ¿No debería ser un poquito más agradecida? ¡Dioses! Continuemos con la historia. Me desconecto por completo casi de inmediato. Bien hecho. Después de una introducción tan encantadora, le mando un mensaje a mi amiga y le digo que este juego definitivamente no es para mí. Aparte de lo obvio que era que me estaba señalando directamente, el hecho de que pasáramos la mitad de una sesión de 4 horas pagada escuchando a la DM hacer un monólogo sobre un NPC, que luego describí que era su propio personaje de otra partida, fue probablemente la mayor señal de alerta que había visto en toda mi vida. Mi amiga me suplica que me quede. Dice que la DM nunca hace esto y que no sabe qué está pasando, pero las siguientes sesiones serán mejores. Acepto a regañadientes, ya que de todos modos yo no estaba pagando, pero en retrospectiva realmente debía haber aprovechado la salida. Durante los siguientes meses surgen una serie de problemas adicionales. Llego a divertirme roleando con la mayoría del grupo.
Uno de los otros jugadores resulta ser un dolor de cabeza y lanza regularmente hechizos de área que afectan a todo el grupo, y encima se queja en voz alta de que nos estamos poniendo en el camino. Esto causa muchos problemas más adelante, pero es una historia para otro momento. La DM termina descartando todas las reglas reales de construcción de reino y campamento, alegando que estaban estresando a algunos de los otros jugadores. Spoiler, después de hablar con esos jugadores cuando la partida murió, no tenían idea de qué estaba hablando la DM y también estaban muy decepcionados de que eliminaran la construcción del reino. Abandonó casi por completo a todos los compañeros de juego y en su lugar metió varios NPCs propios, varios de los cuales parecían excusas apenas disimuladas para coquetear con ciertos jugadores. La DM cancelaba sesiones regularmente, ya fuera menos de media hora antes de empezar, 20 minutos después de haber empezado, o terminaba la sesión antes de la mitad porque tenía dolor de cabeza o simplemente no tenía ganas hoy, y cuando hacía eso no devolvía ni un centavo. Pero a los jugadores se les exigía avisar con 48 horas de anticipación si iban a cancelar, o aún así se les cobraba el precio completo. También se quejaba constantemente en voz alta de Pathfinder, de Foundry o de ambos, cuando con el paso del tiempo se volvía cada vez más evidente que el problema principal era que no se preparaba absolutamente nada. No tenía de cómo funcionaban los encuentros que venían y, cuando no entendía de inmediato cómo debía funcionar alguna criatura, se quejaba diciendo que era una tontería y a veces simplemente eliminaba el encuentro por completo. También presumía regularmente de ser una DM profesional y de que tenía planes de abrir uno de esos grandes eventos de D&D donde la gente va a quedarse y otros dirigen partidas para ellos, haciendo a menudo comentarios hacia mí y algunos otros jugadores sobre cómo no permitiría audicionar. Eso nunca dejaba de darme risa. Durante ese tiempo hablaba frecuentemente con los otros jugadores en un canal aparte y les preguntaba por qué aguantaban todo esto. Si yo hubiera estado pagando de mi bolsillo, no habría tolerado ni una sola vez que el DM cancelara una sesión sin reembolso, mucho menos una o dos veces al mes. Cada uno me daba alguna versión de, bueno, es nuestra amiga y la conocemos desde hace años. A lo que yo solía responder, yo también quiero a mis amigos, pero no voy a pagarles $80 al mes solo por eso. Llegamos aproximadamente a las 2/3 partes de la campaña de Kingmaker y las cosas empezaron a desmoronarse. Viéndolo en retrospectiva, era muy obvio que la DM estaba enfrentando activamente a los jugadores entre sí en la vida real para desviar la atención de sus propias tonterías. Aparentemente estaba ocurriendo mucho drama fuera del juego, pero como yo estaba en la periferia de ese grupo de amigos, en su mayoría me mantuve al margen, salvo por alguna que otra situación que me salpicaba ocasionalmente. Yo estaba bastante harto de la partida. Durante el último mes o dos, jugamos casi un año, básicamente me había desconectado durante las sesiones y solo hacía mis tiradas de combate. Normalmente jugaba otra cosa al mismo tiempo. Cada intento que hacía de involucrarme con la historia desde el rol era rechazado de forma bastante directa, con la DM quejándose a menudo de que lo que intentaba hacer arruinaba su historia. Con esto aparentemente quería decir que solo quería que nos sentáramos y avanzáramos lentamente hasta que ella decidiera repartir la trama. Las cosas finalmente llegaron a un punto crítico cuando, justo antes de una gran confrontación política con un villano que estaba activamente intentando socavar nuestro reino, apareció un NPC del trasfondo de mi amiga. Era su padre, desde Absalom, con un ejército de 5,000 mercenarios. Supuestamente había recorrido más de 1200 millas por tierra para llegar a las tierras del río por una razón no revelada. Se negó a decirnos por qué sentía la necesidad de traer un ejército hasta nuestras puertas. Se negó a enviar al ejército de vuelta. Esto desató una gran discusión entre los jugadores y la DM, ya que la mayoría pensábamos que era extremadamente sospechoso y sonaba como una excusa muy obvia para que el ejército atacara nuestra capital cuando nos fuéramos al evento en el reino vecino. Evento al que papá NPC quería acompañarnos, dejando atrás a su ejército. Algunos de los otros jugadores me comentaron en privado que la DM tenía debilidad por este tipo de traiciones obvias,
mientras se creía extremadamente astuta. Dos jugadores y la DM argumentaban que esto no era sospechoso en absoluto y que todos estaban siendo paranoicos, convenientemente ignorando el hecho de que el rey enemigo NPC había enviado repetidamente espías y saboteadores a nuestro reino para debilitarnos. Tuvimos un gran momento de roleo en el que intentamos que el papá NPC nos dijera por qué necesitaba un ejército. Se negó, así que le dijimos que si quería dejar su ejército podía hacerlo, pero tendrían que acampar fuera de las murallas de la ciudad y tendrían que entregar temporalmente sus armas al entrar. La DM intentó hacer ver esto como si hubiéramos dañado gravemente una relación existente con este tipo, pero la mayoría simplemente se burló un poco y lo ignoró. Aventureros, una pregunta. ¿Ustedes conocen el síndrome de Dunning-Kruger? Ese concepto mental en el que los poco capacitados se creen mucho más aptos para tratar de manejar las situaciones que los expertos. Bueno, aquí tenemos una tipa que se cree la gran maestra social, haciendo que la gente se pelee entre ellos y tratando de engañarlos con los trucos más baratos. ¿Qué puedo decir? Esta tipa no le puedo hacer un comentario del que podamos aprender. Simplemente es estúpida. La gran pregunta es, ¿quién es más estúpido? ¿El estúpido o el que se queda pegado para jugar con él? ¡Dioses! Continuamos con la historia. Mi amiga terminó escribiéndome más tarde esa noche y me dijo que estaba molesta porque sentía que el grupo había invadido su trama personal. Ella, al igual que yo, no habíamos recibido prácticamente ninguna atención en cuanto a historia personal durante toda la campaña y le hacía ilusión ese momento, pero terminó convirtiéndose en algo grupal. Intenté explicarle que eso era culpa del ADM por involucrar un ejército en lugar de el padre con unos cuantos guardias, pero aún así estaba molesta. Le dije que lamentaba mi parte en hacerla sentir así y que iba a retirarme de la campaña, ya que no me estaba divirtiendo. Entré al servidor de Discord del juego, le agradecí a todos por su tiempo, les informé que dejaría la partida de inmediato y les deseé lo mejor antes de salir del servidor. Varios jugadores me escribieron de inmediato y les explico que llevaba mucho tiempo sin divertirme y que este último incidente simplemente fue un momento en el que decidí que ya no valía la pena. Mi amiga había estado pagando por mi participación y, además, mi presencia había empeorado su experiencia, así que no iba a dejar que siguiera pagando por mí y mucho menos iba a pagar yo mismo. La DM me escribe y me pregunta qué pasó. Le explico lo mismo y enfatizo que no me estaba divirtiendo desde hace tiempo y que era mejor para mi salud mental buscar otra cosa en la que invertir mi tiempo. Lo que no sabía era que mi decisión de irme iba a explotar como una bomba nuclear dentro de ese grupo de amigos. Mi amiga, ahora angustiada porque pensaba que había herido mis sentimientos, también abandona la campaña en respuesta. Aparentemente, la DM pierde completamente el control de la mayoría de los otros jugadores y empieza a culpar a todos y a todo por lo que estaba pasando. Tengo algunas teorías personales por qué la salida de mi amiga provocó una reacción tan grande, pero son solo especulaciones, así que me las guardo. Luego, la DM procede a eliminar por completo el servidor del Discord en el que organizaba al menos 4 campañas diferentes y bloquea al menos a la mitad de las personas de mi grupo después de enviarles diversos manifiestos sobre cómo la habían traicionado. Uno de los jugadores crea un nuevo servidor e invita de nuevo a casi todos para tratar de entender qué había pasado. Y más de la mitad no tenía idea de lo que ocurrió, más allá de darse cuenta de que el servidor ya no estaba en su lista. Los jugadores de mi grupo, excepto la DM y el tipo de los hechizos de área, terminamos formando un nuevo grupo. Y ahora vamos aproximadamente a la mitad de Kingmaker, divirtiéndonos mucho con la construcción del reino y usando el sistema de campamento. Regularmente hacemos memes sobre lo que significa ser un DM profesional y la estamos pasando muy bien. Resumen, una DM profesional, narcisista y de broma, pierde el control, termina permanentemente varias amistades de años y al menos 4 campañas como reacción a que 2 jugadores abandonaran. Fin de la historia. Aventureros, tenemos combo, porque 2 de 2 videos
han tenido narcisistas. Y pues, ¿qué les puedo decir? Me gustaría poder decirles, oigan, esa es la forma correcta de manejar con un narcisista, pero los narcisistas no pueden ser corregidos. Ese es el gran problema, porque para corregirse, primero tienes que entender que estás en un error. Y una vez que sabes que estás en un error, tomas acciones para mejorar las cosas. Pero los narcisistas no pueden ver eso. Ellos creen que son perfectos y no se dan cuenta lo estúpidos que son. Y pues, la verdad es que la solución que tomó el OP fue la correcta. Y debió haber sido la correcta desde el inicio. No puedes arreglarlos. Cuando ves un narcisista, ¡corre, perra! ¡Corre! Pero la verdad es que en esa historia yo creo que el villano era la presión social. Es muy fácil decir, no, pues a mí me vale madre si me voy a la burger. Pero la verdad es que pues uno quiere a sus amigos. Y uno quiere estar con sus amigos y pasar un buen rato con sus amigos. Y cuando uno de tus mejores amigos insiste a pasar un rato con ellos, se siente uno mal diciéndoles que no. Y tristemente al final del día, si estás en una situación como este OP, lo único que queda es correr. Tal vez yo sugiero, si tienes que pasar un rato en esta situación, ponle un límite de tiempo. Acuerda con tu amigo de, oye, le voy a dar la oportunidad 1, 2, 3 días. A ver qué tal va, pero sí, la única opción es salirte de ahí. Y tal vez por la amistad te puedes quedar un ratito, pero nunca es bueno quedarse un año. Digo, a menos que seas masoquista. Bueno chicos, esto sería todo para el día de hoy en la taberna del Pegaso Desplumado. Les agradecemos mucho que dejen un like, suscríbanse, píquenle a la campanita, únanse al Discord, conviértanse en miembros del canal y no olviden las propinas. ¡Hasta luego, aventureros! Y antes de irnos, un gran saludo a todos nuestros compañeros de tragos: Fellenfate, Bomberonauta, Exenhammer, Gannicus Game, El Gordo Bondiola y Milosaurio. Los queremos mucho y les agradecemos por apoyar a la Taberna del Pegaso Desplumado. Les informamos que estaremos dando todos los nombres de los miembros del canal que estén apoyando hasta que tengamos 10 miembros. Después de eso solo mencionaremos a los compañeros de trago y a los clientes casuales que nos han apoyado desde el inicio. De nuevo les agradecemos por apoyar a la Taberna del Pegaso Desplumado. Si quieren más de nuestro contenido, aquí tienen nuestro video más reciente. Y YouTube cree que este video te gustaría bastante.